decía en el video de presentación que nuestra materia Estado, Sociedad y Política trata sobre categorías. De hecho, da el nombre relacional Estado, Sociedad y Política, habla de categorías y habla de categorías relacionadas. Estas categorías no se pueden separar epistemológicamente, cortar y diferenciar, sino que son una relación, o se comprenden mejor en la relación. Y esa relación es compleja, es singular, es histórica, es situada. Y de la tensión y articulación Estado-sociedad surge la política como la dimensión configuradora del conflicto en el espacio público. Esas categorías son nuestro material de trabajo. También les decía, en términos de Boaventura, la turbulencia conceptual, es decir, que muchas veces las categorías no terminan explicando las realidades y se necesitan nuevas categorías que expliquen esos nuevos conceptos, esas nuevas realidades adaptadas a los nuevos tiempos. Entonces, básicamente de eso se trata, de esas categorías que nombran y crean, y al nombrar y crear nos permiten comprender la realidad y ordenar el pensamiento. No son inmutables, no son eternas, se pueden renovar, hay que discutirlas, hay que ponerlas en discusiones, desnaturalizarlas y volver a crearlas y volver a redefinirlas en función de las realidades por las que atravesamos. Entonces también les decía, bueno, cuando se aprende, ya habrán hecho el recorrido por el programa, y se aprende cuando uno en definitiva pueda recorrer cada una de esas unidades sin empezar del principio al final, o desde el medio o desde atrás para adelante, pero estableciendo la vinculación entre cada una de esas categorías y cada uno de esos conceptos. Cuando eso pueda ser posible, significará que el aprendizaje ha tenido lugar. Y siempre se llega, digo, ¿cuál es el sentido? Entenderlo desde esas bifurcaciones que uno podría hacer, y siempre se llega a algún lado. Decía Alicia en El País de las Maravillas que siempre se llega a algún lado si se camina lo bastante. Y caminar bastante en esta unidad, en esta materia, es recorrer toda la bibliografía y todas las unidades. Estado, sociedad y política. Arranca con estados, y los estados siguen siendo protagonistas políticos. De hecho, la realidad nos muestra que hoy, a pesar de todo el discurso de la sociedad neoliberal globalizadora, a todo el discurso globalizante, los estados siguen siendo y están siendo en este momento, ustedes pueden observarlo claramente, digamos, el centro de la escena política a nivel mundial. La relación Estado-sociedad también se configura de distintas formas. Hay algunas matrices más estadocéntricas, otras matrices más sociocéntricas, y esto tiene que ver con los roles de asignación al Estado. ¿Qué roles, qué funciones puede cumplir el Estado? ¿Qué roles o funciones están permitidos o se espera que los Estados realicen? Y eso amplía o reduce la matriz. Todo depende, en definitiva, de cómo se terminan articulando Estado y sociedad, o mejor dicho, de la decisión política de cómo se deberían articular Estado y sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que existen en las sociedades problemas que muchas veces la sociedad no puede resolver por sí sola, y esos temas son los que teóricamente se denominan los problemas socialmente problematizados. ¿Cuáles son los problemas socialmente problematizados? Aquellos que requieren la intervención del Estado. Y la pregunta es, ¿qué tipo de intervención? ¿Qué tipo de intervención? Ese tipo de intervención es la respuesta política que define el sentido que adquiere la relación Estado-sociedad. Responder a esta pregunta, digamos, ¿qué tipo de relación? Implica una decisión política. Una decisión de política que va a decir el Estado intervendrá hasta tal lugar, tendrá tales roles, cumplirá tales funciones, extraerá tales recursos que le permitirán llevar adelante esas funciones. La política determina entonces el tipo de articulación Estado-sociedad y al mismo tiempo emerge como consecuencia de esa relación Estado-sociedad. Es decir, que de la tensión y confrontación Estado-sociedad, entre esos términos surge la política como dimensión configuradora del conflicto en el espacio público. La pregunta también es, bueno, en esta definición de qué roles, qué funciones podrá llevar el Estado, empieza a pensar uno en las correlaciones de fuerza que existen en la sociedad. ¿De qué Estado estábamos hablando? ¿Qué funciones podrá llevar adelante? ¿Qué intereses tendrá como privilegio ese Estado? ¿Qué sectores se beneficiarán? ¿Qué sectores se verán perjudicados? ¿De dónde saldrán los excedentes para la intervención estatal? El Estado, cualquiera sea el discurso predominante, uno puede ver que el Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación en una sociedad. Esto es lo que nos dice precisamente Oscar Oslak en este texto que estamos trabajando, que es el Estado-sociedad, una triple relación,
porque nos explica que los estados siguen siendo la máxima instancia de articulación con la sociedad. Los roles del Estado no son sino otra cosa que las funciones que el Estado va a poder cumplir o las formas en las que se llevará a cabo esa articulación Estado-sociedad. Y ese papel, ese rol, esa articulación del Estado en la sociedad que lo legitima y lo justifica, porque en definitiva eso es lo que la sociedad espera que el Estado haga, busca ¿qué? Satisfacer las necesidades para resolver los problemas socialmente problematizados que la sociedad no puede resolver por sí misma. Por ejemplo, la producción de bienes y servicios, de determinados bienes y servicios, o promover determinadas actividades, o una crisis sanitaria como la que estamos atravesando, o resolver conflictos. La legitimidad de esos roles, el tipo de intervención que el Estado puede tener, marca los límites funcionales de ese Estado. Y eso es lo que permanentemente está en disputa, es decir, se permite o no se permite, se acepta o no se acepta esa intervención estatal. La pregunta es, ¿quién gestiona qué? ¿El Estado o eso queda para que sea gestionado en el ámbito de la sociedad? Y esa respuesta tiene que ver con la relación funcional Estado-sociedad. Esa es la interfase funcional o la relación funcional, según Oscar Oslak, Estado-sociedad. Pero hay dos relaciones o dos interfaces más. Una antecedente, que es la relación o interfase jerárquica, y una precedente, o sea, posterior, que es la relación o interfase material. ¿Qué significa, digamos? ¿Cuál sería la jerárquica? Es la particular relación de poder entre Estado y sociedad, y esa es la que tiene que ver con... por ejemplo, digamos, aceptar, digamos, si el Estado, digamos, ¿quién determina? Es la determinante, es la interfase determinante. ¿Quién determina la actividad o la intervención estatal? Y la interfase material, que es la posterior, tiene que ver con la distribución del excedente económico a través de la vinculación fiscal Estado-sociedad. ¿Qué pasa? Si el Estado cede alguna de esas funciones, cede alguna función, no la hace, también cede la posibilidad de extraer recursos materiales de la sociedad para llevar adelante esa función. Es decir, ahí se vinculan la interfase o relación funcional con la material. Pero al mismo tiempo, eso reduce su posibilidad o su posición frente a la sociedad, y eso interviene en la interfase jerárquica o limita su posición frente a la sociedad. ¿Esto qué significa? Que las tres interfaces que nos dice Oslak, que establecen la relación o la vinculación Estado-sociedad, están absolutamente vinculadas. Y el cambio en una de las interfaces produce un cambio en cualquiera de las otras dos. Es decir, por ejemplo, si el Estado renuncia a intervenir en algo, renuncia porque la correlación de fuerzas en la sociedad hace que renuncie a una determinada intervención, también reduce su capacidad de extraer recursos para cumplir esa función y reduce su posición jerárquica frente a la sociedad, que dicho en términos claros es los sectores dominantes en la sociedad. El Estado no es un terreno neutral, el Estado disputa, el Estado muchas veces puede ser cooptado o capturado por determinados sectores económicos que impactan directamente en el producto que tiene que ver con las políticas públicas que se llevan adelante. Como no es un terreno neutral, puede ser capturado, pero también existe muchas veces una selectividad estratégica que tiene que ver con la inclinación del Estado a responder a determinadas demandas, y tiene que ver eso con las victorias históricas y con los roles y la correlación de fuerzas en la sociedad. Decía que la triple relación para Oslak implica el cambio, digamos, un cambio en una de las relaciones o una de las interfaces implica cambio en las demás, pero la determinante, la más importante para Oslak es la interfase jerárquica, y tiene que ver con esta correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que permite la interfase jerárquica? Fijar agendas, es decir, qué asuntos socialmente problematizados deben ser tratados por el Estado. Tomar una posición. Tomar posición significa qué políticas públicas se van a adoptar. Es la decisión política preñada de autoridad, y también implica eso la extracción y asignación de recursos, que vendría siendo la interfase material, que permitirá resolver el problema en cuestión. Esto quiere decir que las tres fases están absolutamente vinculadas, siendo la interfase jerárquica la más importante. Les dejo una guía de lectura y les dejo una guía de estudio con este texto, que también se los dejo. Las guías permitirán mediar el texto, que es muy cortito, y al mismo tiempo comprender la relación y el sentido de la relación Estado, sociedad y política.